Muy buenos días nuevamente, un feliz sábado para todos. Un gusto esta mañana encontrarnos en la casa del Señor, en familia, los que están con su esposa, con su esposo, con sus hijos, algún hermano, el abuelo, la abuela. Qué bonito venir en familia, o algún amigo puede ser, alguien invitó a algún amigo. Qué bueno que esta mañana podemos reunirnos en la casa del Señor. Yo espero que usted esté feliz. ¿Están felices? Así sin levantar muy alto la mano. ¿Cuántos están felices? A ver. Gloria a Dios, todos estamos felices. Dios es bueno, ¿saben? Y a pesar de que hay tantas dificultades que tenemos que enfrentar cada día, Dios es grande y maravilloso. Alguien hizo una pregunta. ¿Cuántas veces Dios está dispuesto a darnos otra oportunidad? ¿Cuántas veces Dios está dispuesto a darnos otra oportunidad? Y eso estaba en el contexto del perdón. ¿Cuántas veces Dios está dispuesto a perdonar a una persona que ha fallado delante de Él? Para entender eso, vamos a estudiar esta mañana 5 momentos cortitos de la vida de Pedro. 5 momentos que Pedro vivió, la experiencia de Pedro mientras él anduvo con Jesús. Pero antes quisiera que oremos para pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, nuestra experiencia de vida puede ser diferente la del uno y del otro, pero la necesidad siempre va a ser la misma, y la bendición de Dios también. Hoy, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Pedimos que nos bendigas, nos acompañes. En el nombre de Jesús, amén. Como el tiempo es corto hoy, vamos al primer momento de la vida de Pedro. San Lucas capítulo número 5. San Lucas capítulo número 5. Y vamos a estudiar el primer momento. El tema de esta mañana es titulado El Dios de las muchas oportunidades. Y para entender eso, vamos a estudiar 5 momentos en la vida de Pedro. Capítulo 5 de San Lucas. Voy a resumir ese episodio y al final leeremos solamente los versículos 8 y el versículo 10. Pues resulta que el ambiente, el espacio en el que Jesús está enseñándole a la gente, que Jesús está predicando el evangelio, la palabra, es junto al lago de Genesaret. Hay mucha gente. La verdad es que Jesús era un líder poderoso. No eran algunas personas, eran multitudes que seguían a Jesús. Y por diferentes maneras, algunos porque esperaban recibir algo de Él, otros porque en más de una oportunidad Jesús les dio de comer, y esa siempre ha sido una necesidad en la vida de las personas. No importa si tiene dinero o no tiene dinero, comer es una necesidad de todos. Así que algunos seguían a Jesús por eso. Otros porque esperaban recibir de Jesús un milagro, una sanidad. Habían visto a Jesús sanar, sabían que Jesús era poderoso en obras, así que mucha gente seguía a Jesús. Cuando Jesús terminó de enseñarle a la gente, le dio una orden a Pedro, le dice: mira, Pedro, quiero que bogue o navegue mar adentro. Y cuando usted vaya al mar allá adentro, quiero que usted eche las redes para pescar. El contexto de esa orden es que la noche anterior habían pasado toda la noche pescando. Y ustedes saben por qué habían pasado de noche pescando.
No solo porque en la noche como que pareciera que los peces se dejan atrapar más fácil, no sé si van a dormir ellos también, pero yo creo que la otra razón era porque de día ellos querían andar con Jesús, porque eran parte de ese grupo especial que seguía a Jesús. Así que cuando Jesús le dice eso a Pedro, la respuesta de Pedro fue: pero Señor, nosotros hemos estado pescando, intentando pescar toda la noche, pero ni uno de esos, como dicen por allá en mi pueblo, ni un chimbolito de esos más chiquititos, ni un pececillo de esos más pequeños, nada. Pero Jesús se mantuvo en su palabra y no le cambió el pedido a Pedro, simple y sencillamente esperó que Pedro reaccionara. A lo que Pedro dijo: mire, si Jesús me lo pide, Carlos, yo voy. Ojalá todos fuéramos como Pedro. A la primera, decirle a Jesús: está bien, Jesús, ahí voy. Pero cuesta a veces seguir las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Cuesta. Así que ese es el contexto. Pero cuando ellos obedecen, cuando ellos van allá adentro, sucede un milagro, hermanos. Pero de esos milagros que muchos de los que están aquí esta mañana esperan o esperamos. Que suceda algo grandioso, algo que transforme, que cambie la forma de ver la vida. Hermanos, allá adentro tiran la red y, hermanos, comenzó a salir cualquier cantidad de peces. Bueno, ahora están pescados porque ya la atarraya los agarró. Tanto que la Biblia dice que la barquita se hundía, casi se... Y, hermano, fue algo milagroso, porque Jesús es el dueño de los milagros. Porque Jesús puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Porque Jesús puede hacer lo que el médico no puede hacer. Porque Jesús hace lo que el dinero no puede hacer. Porque Jesús hace lo que el psicólogo no puede hacer. Y entonces, ante semejante milagro, dice el versículo 8, ahora sí, vamos a la Biblia. Viendo esto, Simón Pedro, ¿viendo qué cosa? ¿Ah? Viendo semejante milagro, hermanos, Pedro llegó a una conclusión: este personaje que está aquí conmigo, aquí y ahora, no es un personaje común ni corriente. Este que está aquí tiene que ser alguien divino. Porque lo que humanamente podíamos haber hecho no sucedió, y lo que no se pudo haber hecho humanamente, este lo hizo de una manera extraordinaria. Así que la mente de Pedro revolucionó. Y ahora miren lo que hizo. ¿Qué hizo? Hermano, eso yo quiero que le preste atención. Dice: cayó de rodillas. ¿Ante quién? Hermanos y amigos, esa es la más grande necesidad del ser humano: rendirse a los pies de Jesús. Qué maravilloso cuadro. Yo le he dado vuelta a eso, hermano Luis, una y otra vez. Miren, a nosotros nos cuesta arrodillarnos delante del Rey de Reyes. Algunos de nosotros a regañadiente. Y, hermanos, alguien dijo ahí que si usted quiere ver grandes cosas, debe ir de rodillas. Primero hay que ir de rodillas. Así que la cuestión grandiosa comenzó a suceder porque Pedro se dio cuenta de su impotencia y entonces cayó de rodillas. Ahora miren lo que dice: va a ser una oración como las que muchas veces nosotros hemos hecho y que el cielo no contesta porque no están correctas. Miren lo que dijo Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre. ¿Qué dijo? ¡Guau! Apártate de mí, Jesús. Dice: porque tú eres santo y yo soy.
Pero mis amigos, ese es el principio de la salvación. ¿Cuál es el principio de la salvación? Reconocer nuestra condición delante de Dios. Claro, hermano, en esa condición es difícil estar en la presencia del Señor. En esa condición queremos huir, queremos irnos. En esa condición queremos que Jesús desaparezca. Ahora miren la respuesta de Jesús, verso 10. Jesús le dijo a Pedro, no temas. ¿Qué le dijo? Les pregunto, mis amigos, mis hermanos, ¿qué era lo que le estaba dando temor al corazón de Pedro? ¿Qué? ¿Qué era lo que le está dando pánico? Ay, hermanos, cuando reconocemos nuestra condición, hermanos, entonces nuestro ser, toda nuestra vida es estremecida. Mientras no reconozcamos nuestra condición, todas las cosas van a seguir igual. Pero cuando una persona reconoce delante de Dios su condición, hermano, ahí la vida se sacude. Hay un caso similar en Isaías 6. Pero entonces Jesús le dice aquí, no temas. ¿No temas de qué? Le dice, no temas de ser pecador, Pedro. Estás ante la persona correcta para resolver tu problema. Gloria sea al Señor. Y ese fue el primer episodio. Vamos al segundo, porque aquí el tiempo corre. San Mateo capítulo 14. Ese fue el primer momento de la vida de Pedro. Capítulo 14, versículos del 22 al 33. Igual no voy a leer todos los versículos. Solo voy a hacer referencia al momento, al episodio. Resulta también que Jesús estaba andando sobre el mar con sus discípulos, había terminado su faena y les hizo entrar al mar. Y mientras ellos iban como a las 3 de la mañana allá en el fondo del mar, comenzó a soplar un viento y la cuestión se puso turbia allá adentro en el mar. Y a esa hora Jesús vino caminando sobre las aguas, que es una cuestión milagrosa. Una persona caminando sobre las aguas. La primera impresión de esos discípulos cuando vieron a Jesús hacer eso fue un fantasma. ¿Existen los fantasmas? En las fabulillas de los niños sí. Pero miren ustedes la creencia de ellos, un fantasma o un espíritu. Pero era Jesús, y Jesús les dice, bueno, dice ahí que gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿A qué le temían? Un espíritu, un fantasma. Entonces Pedro dice ahí, versículo 28, que es el que vamos a leer, le dice, si eres tú Jesús, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas, así como tú. Dice, Pedro es un buen discípulo, está haciendo lo que su maestro hace. Y Jesús le dijo una sola palabra, le dice, ven. A mí me impresiona el ministerio de Jesús. Ustedes saben que cuando llamó a Mateo solo le dijo, sígueme. Porque las cosas de Dios, hermanos, requieren fe. Así que solo le dije, ven. Y entonces Pedro se baja de la barca y comienza a andar, dice, sobre las aguas, versículo 29. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento que tuvo ahora, le tenía miedo a su condición de pecador, le tenía miedo a los fantasmas y ahora le tiene miedo a los desastres naturales, a las condiciones. Yo no sé, yo siento que a veces nos parecemos mucho a Pedro. Y entonces le grita al Señor, dice, se estaba hundiendo, comenzó a hundirse y le dice, Señor, ¿qué le dice? Sálvame. ¿Qué hizo Jesús? Algunas versiones dicen al momento, hay otras que dicen al instante. Extendiendo la mano, lo sacó y entonces le dio un pequeño alón de oreja y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? ¿Qué era lo que no tenía Pedro? O sea que cuando una persona no tiene fe, la fe hace cosas maravillosas. Vamos al tercer momento. La idea es que ustedes luego saquen todo lo que puedan, porque les voy a enseñar mi sermón. En realidad no es un sermón, es un esqueleto de sermón, así que está resumido. Vamos al tercero. Mateos capítulo 16, un poquito más adelante. Versículo a partir del 21. Jesús les acaba de decir a sus discípulos: miren, ya llegó el momento para que vaya a Jerusalén, y allí en Jerusalén pues me van a apresar y voy a tener que morir. Los principales sacerdotes y todos los líderes religiosos van a echar mano de mí y pues voy a tener que morir. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, de ninguna manera esto te acontezca. Miren ustedes qué interesante. Dice: Señor, tú no tienes que sufrir. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué morir? Les pregunto, ¿tenía Jesús que morir? Ahora nosotros lo entendemos. Pero cuando uno revisa el plan de la redención, en el sermón anterior de la última vez que yo prediqué, les hablaba que este plan se gestó en la eternidad. Y en ese plan ninguno de nosotros debía morir, sino Cristo, el Hijo amado. Ese era el plan. Pero aquí ahora Pedro dice: no, ese plan no está muy bien, no tienes que sufrir, no tienes que morir, no es necesario. A lo que Jesús respondió, versículo 23, le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí. ¿Cómo le dijo? Ay, ay, ay. Les pregunto, ¿Pedro era Satanás o Satanás estaba metiéndose a través de Pedro? Hasta en eso, hermanos, nosotros nos parecemos. Muchas veces el enemigo nos usa a nosotros como instrumentos. Se introduce y nos hace hacer cosas que no deberíamos. Y entonces dice ahí, le dice: me eres tropiezo. ¿Por qué me eres tropiezo? Miren lo que dice aquí: porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué pasaba con Pedro aquí? Hermanos, su mirada, su atención no estaba en las cosas de Dios. Aunque andaba con Jesús, su mente y su corazón, ¿en qué cosas estaba? En las cosas de este mundo, pensando en un reino aquí en la tierra, pensando en cosas materiales, pensando en lo que no tiene valor. Y por eso no actuaba como debería actuar un hijo de Dios. Así que, hermano, el tercer momento de Pedro es el momento cuando se dejó usar como un instrumento de Satanás. Vamos al cuarto. San Lucas capítulo 22. Y ahora vamos a leer los versículos del 54 al 62. Este momento es sublime. Dice en los primeros versículos que prendieron a Jesús, lo llevaron ante el sumo sacerdote, y miren lo que hacía Pedro. ¿Cómo seguía Pedro a Jesús? ¿Qué dice? Dice: y Pedro lo seguía de lejos. Les pregunto, ¿estaba Pedro comprometido con la misión de Cristo? Todavía no. Y hasta en eso nos parecemos muchas veces, Carlito, a Pedro. Seguimos a Jesús de lejos. ¿Qué significa eso? No había un compromiso de entrega. Le daba temorcito que lo identificaran que él andaba con Jesús. Por eso que cada vez que le decían: es que tú andabas con Jesús, ¿qué respondía Pedro? No, yo no, ni lo conozco.
No sé quién es. En otras palabras, hermanos, con su vida negaba a su Señor. Así que todos esos versículos hablan de Pedro negando a Jesús. ¿Cuántas veces? Versículo 61, mire lo que dice. Entonces, vuelto el Señor, miró ¿a quién? Y Pedro se acordó. ¿De qué se acordó? De la palabra del Señor. ¿Qué le había dicho el Señor? Antes que el gallo cante, tú me vas a negar. ¿Y qué dice ahí? Dice, Pedro saliendo lloró amargamente. ¿Cuántas veces lleva ya Pedro fallando? Por lo menos aquí vamos revisando 4, ¿verdad? 4 veces, hay más. La vez que sacó la espada y le cortó la oreja, porque tenías síndrome de rabioso, Pedro, no se contenía. Pero hermanos, a partir de aquí va a comenzar a suceder un milagro. A pesar de los errores de Pedro, el Señor Jesús no lo abandona. Y en el mismo momento, antes, un poquito antes de que Jesús muera, vuelve a ver a Pedro. Y a mí me encanta eso, hermano. Vuelve su mirada a Pedro. Y no le dijo nada. Nada le dijo, nada. Solo volvió a ver a Pedro. Y con la mirada el Señor Jesús le dijo a Pedro, yo creo que le dijo algo así: Pedro, has fallado una y otra vez, pero yo quiero que sepas que yo te amo. Y te voy a dar otra oportunidad si es necesario. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Vamos al momento número 5, porque tenemos que terminar. Marcos capítulo 16, versículo 6 y 7. Marcos 16, versículos 6 y 7. Miren lo que sucedió. Antes de morir, lo único que Jesús hizo fue volver a ver a Pedro con una mirada llena de amor. Le mandó un mensaje. Ustedes saben que las miradas hablan, ¿verdad? Aunque algunos dicen que las miradas matan, pero la mirada de Jesús, yo creo que lo mató también. Porque cuando Pedro vio la mirada de Jesús, salió llorando amargamente, dice, pero yo creo que algo mató en él. Su orgullo, su independencia, su falta de fe. Y entonces dice Marcos capítulo 16, versículo 6 y 7, vamos a leer. Ahora aquí ya Jesús murió, ahora ha resucitado, nadie sabe, excepto los ángeles que están dando un mensaje. Pero cuando miraron, verso 6, pero él les dijo, está hablando el ángel, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Dice, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde fue puesto, pero id y decirle a sus discípulos, y miren lo que está ahí, dice, y a Pedro. Yo cuando leo eso digo, mira, Jesús no se puso a decir los nombres de todos los discípulos, porque antes de que él muriera, su mirada fue dirigida a alguien muy especial, a Pedro, el que había fallado 1, 2, 3, 4 y no sé cuántas veces más. Y antes de que Jesús muere, dice Jesús, en esa mirada Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo voy a morir por ti, por esa condición que no te permite ser como debe ser. Dice Pedro, yo quiero que tú sepas que por esa condición tuya es que yo voy a morir. Así que antes de él morir, lo vuelve a ver y le dice, Pedro, yo estoy muriendo por ti. Y cuando Jesús resucita, lo primero que hace Jesús es pensar ¿en quién?
en sus discípulos, pero de manera específica le dice el ángel, y díganle a Pedro. O sea que cuando Jesús resucitó, yo pienso que Jesús le dijo al ángel, mira, les vas a mandar este mensaje y diles por favor que yo espero a Pedro. ¿Cómo se había ido Pedro antes de que Jesús muriera? ¿Cómo se había ido? Se había ido con una amargura en su corazón, con una tristeza profunda, sabiendo que Jesús era su Salvador y que Él le había fallado una y otra vez, que no debía haber hecho eso. Pero amor, hermanos, cuando yo veo esto, digo, mira, grande es el amor de Dios. Y le da una oportunidad más a Pedro. Y yo le llamo esa la oportunidad de la restauración. ¿Cómo se llama esa oportunidad, hermanos? La número 5. La oportunidad de la... Y antes de leer el versículo que vamos a leer, que es el último, yo tengo que decirles que posiblemente la historia de Pedro se repita en nuestra vida. Posiblemente la última vez que usted estuvo aquí dijo, ya, Señor, voy en paz contigo, voy a hacer las cosas bien, pero ha pasado el tiempo y posiblemente algunas cosas no han sido como usted esperaba que fueran. Pero los ojos del Señor están sobre usted y le han permitido estar aquí para que usted tenga la oportunidad de la restauración. Leamos este versículo. San Juan capítulo 21, con este vamos a finalizar. ...21, versículos 15 al 17. Después de comer, recuerden que le dijo el ángel, Jesús los va a encontrar en tal lugar. Díganle a sus discípulos y también a Pedro. Y ya cuando se han encontrado, ahora dice Jesús, después de comer, dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Eso me suena a la pregunta que le hace la pareja a uno algunas veces, ¿me amas? Y que uno se siente entre la espada y la pared. Porque yo creo que el segundo paso para la restauración es amar a Dios. Dice, ¿me amas más que esto? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dice, bueno, tengo una misión para ti. ¿Te acuerdas cuando te llamé? ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a Pedro? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Vas a hacer qué? Y cuando el Señor Jesús nos llamó a nosotros, también nos llamó para ser sus misioneros. ¿O no? Algunos hemos estado siguiendo a Jesús de lejos. Y entonces dice aquí, si le dice, Señor, si tú sabes que te quiero, él le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro ya se entristeció y ahora le dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y llegó al punto donde Jesús lo quería. Amar a Dios no es una cuestión de palabras. Eso es igual que las parejas. Amar no es cuestión de palabras. Amar es un principio, un estilo de vida. Y Jesús se quiere asegurar que Pedro lo ama, pero miren, hermanos, de corazón. Porque dice Jesús, si Pedro no me ama de corazón, la cosa no funcionó. Y Jesús le vuelve y le dice, entonces apacienta mis ovejas. En un minuto voy a recapitular lo que dijimos. Posiblemente esta mañana usted está aquí y siente el peso de la culpabilidad del pecado. Posiblemente cae de rodillas delante de Jesús, sintiendo temor
yo quiero que sepa que Él puede perdonarle. Si su fe ha faltado como la de Pedro, que le falló en el momento que no debía fallarle, no importa. Esta mañana usted puede pedirle a Jesús que lo salve con su brazo poderoso. Si el enemigo lo ha inducido a quitar su mirada de las cosas de Dios y a ponerla en las cosas pasajeras de esta vida, esta mañana usted puede pedirle a Jesús que unja su vida con el colirio de su Santo Espíritu para que ponga su mirada en las cosas de lo eterno. Y si con sus hechos usted ha negado su fe en el Señor, esta mañana usted puede pedirle al Señor que lo restaure. En conclusión, la clave de la salvación, hermanos, la salvación, la vida eterna, no radica en cuánto nosotros amamos a Jesús, sino en cuánto Jesús nos ama. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría ser restaurado por la gracia de Jesús? ¿Le gustaría convertirse en las manos y en los pies de Jesús? Porque eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Ya que yo te he restaurado, le dice, ahora necesito que tú seas mis manos y mis pies, para que podamos llevar el evangelio a otros y que otros vengan a los pies del Señor Jesús. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los presentes. No importa cuál sea su momento, que usted pueda estar esta mañana en el lugar donde el Señor Jesús restaura a sus hijos.